Estamos en otro episodio de este conversatorio Transformaciones 2050, que ya el nombre dice obviamente qué es lo que nos interesa. Nuestro invitado de hoy lo voy a hacer muy corto para aprovechar el tiempo. Sergio Bitar. ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, contento con estar con ustedes, que no los veía hace algún tiempo, y ver que las máquinas neurológicas y neuronales de ustedes siguen activas. Muchas gracias. Y por supuesto está Gastón Lulier, permanente panelista, editor de este conversatorio. Gastón. Oye, un gusto estar acá con Sergio, que fue profesor mío de mi memoria, y después me acuerdo cuando fue a una cena cuando me titulé, y desde ahí nunca hemos dejado de estar en contacto cada cierto tiempo haciendo algo. Súper, súper. Además, yo estaba mirando que no me voy a referir a la trayectoria ni a todas las referencias de Sergio, porque se nos va el conversatorio, pero buscando Sergio llegué hasta 1968 en la Corfo con Frei Montalva. Ahí empieza más o menos lo público tuyo. Ese es el primer cargo público que tuve. Casi, o sea, 6 décadas, prácticamente 60 años. Entonces, el libro esto, para los que nos ven. 8 presidentes y un dictador. Eso es. Parte ahí. Parte con Frei Montalva, termina con Boric. Entonces, tiene que ver con las funciones que yo cumplí o las miradas que tuve de gobierno, de oposición, de senador, de ministro, de partido, de opositor, de preso, de exiliado. Sin Pero duda. no en relación a mí, sino en relación a qué va pasando en Chile. Y desde mi visión, cómo Chile va enfrentando las crisis y va reconstruyendo su democracia después. Y empiezas a hacerte las preguntas. ¿Qué de eso es lecciones para el futuro? Claro, eso. Porque, claro, como dicen, no se repite la historia. La historia no se repite, pero rima. Entonces, esto que hablábamos antes, para quienes nos vean, con Mario y Gastón, la idea de las curadurías, que me gustó el concepto que se refiere a que los más viejos que tienen experiencia son mucho más capaces de juzgar, filtrar, reconocer y ver la veracidad y la corrección de la inteligencia artificial. Entonces, hay algo de eso en este libro. O sea, esto es como una curaduría de todo ese periodo, y mirá ahora que estoy más viejo respecto a lo que hacía al principio. Entonces, hay una parte que dice que a los 32 fue ministro de Allende, y a los 82 fue candidato a la Constitución, a la segundo intento constitucional. Entonces, uno va revisando y dice, pero esto de que pasó me enseña para el futuro, o esto que parecía separado en la historia, están juntos. O sea, esto ocurrió y está vinculado con el otro, y el pasado estaba determinando lo que podía venir y no conocemos la historia. Entonces, es una mirada que al lector, y especialmente yo pensaba en las nuevas generaciones de la gente que se dedica a la política, le puede servir. Cómo construye democracia, cómo hace buen gobierno, qué lecciones sacas, a pesar de los cambios mundiales que hay de permanente. Porque también el ser humano tiene algo de permanente, su moral, su ética, su forma de ser. Absolutamente. Como dice el Papa Leo XIV, con Claro. su última encíclica. Qué interesante, porque me acordé cuando te escuchaba, Sergio, en una entrevista con Maturana, nuestro gran Maturana, y en una conferencia con mucha gente sobre innovación, ya un auditorio lleno de cabros jóvenes, y dijo esa frase que es tremenda, que lo más importante de la innovación es lo que se conserva. Ah, mira tú. Y es una tremenda frase. Esa frase lo hubiera sabido, la habría puesto al principio del libro, porque el libro trae las frases que me orientan. Bueno, eso es importante. Mira, qué buena la frase. Lo explicó después, obviamente, durante una conferencia de 1 hora y tanto, y al comienzo es como chocante, ¿no es cierto?, de casi una contradicción, y después tú llegas a lo esencial, que es lo que estás describiendo. Ahora, este libro, obviamente la pregunta que van a empezar a hacer es, ¿cuándo se lanza? Esta es el 27 de agosto,
o sea, estamos casi a 2 semanas. Ya. En el GAM encontré una sala que me pareció más adecuada al mediodía. Y va a tener 3 comentaristas. Yo pensé en buscar comentaristas, no quiero colegas políticos de un sector o de otro, porque creo que esto pasa como por arriba de la pelea política chica y muestra las grandes tendencias. Y entonces le pedí a una persona, una mujer que es filósofa, científica, una persona conocedora de la política, con una orientación un poco más a la derecha, o sea que tiene una mirada que puede ser o más conservadora, en fin, que se llama Josefina Arauz. Sí, sí, por supuesto. Otra persona, otra mujer también muy capaz, muy buena, que ha estado trabajando los temas sociológicos de gobierno, que está en la Escuela de Gobierno de la Chile, que se llama Claudia Hayes. Y le pedí al principio, y aceptó contento, me alegró mucho, Carlos Peña. Bien. Entonces va a ser 2, 3 miradas, pero más que nada lo que quiero es resaltar que esa lectura, en realidad ni sé qué va a pasar con este libro, pero que pueda servir a los jóvenes, que pueda servir a los que están haciendo análisis político. Y lo que yo aprendí, que tú cuando vas mirando periodos largos, ves cosas que no puedes entender ni ver cuando estás pegando periodos cortos. Exactamente. No, y ya lo que dices tú, con todo el respeto que nos merece el mundo político y del que tú has sido parte activa, pero efectivamente, no solo en Chile, la política, la actividad política contingente se empieza a comer y con las urgencias de distinto tipo se empieza a perder la mirada, yo no diría a largo plazo, incluso a mediano plazo. Y eso es lo que hemos visto y Gastón lo ha escrito últimamente en una serie de columnas en LinkedIn, la falta que hace de poder levantar un poco más la mirada y escapar de repente de esta dura contingencia confrontacional. Eso, pero hay otra cosa que se los dejo planteado a ustedes, pero son preguntas que salen cuando uno termina de escribir, se hace más preguntas de las que tenía antes de empezar. Porque uno se da cuenta cuando empieza a pensar que hay muchas cosas que no se dio cuenta. Y que sabes menos de lo que crees. Y que lo que te parecen como verdades para orientar tu acción se pueden esfumar, se cambian. Y la pregunta es la siguiente, que de alguna manera apareció en lo que yo decía cada rato. Uno, ¿es importante para el futuro la historia? Entonces hay una frase que quiero leerles que cayó de repente en mis manos de Hannah Arendt. Yo no sé a propósito de quién la habrá escrito, pero buscaba cosas para conectar futuro con pasado. Y me hizo tanto sentido por lo que yo estaba haciendo que la frase dice así: el pasado no lleva hacia atrás, sino que impulsa hacia adelante. Y en contra de lo que se podría esperar, es el futuro el que nos conduce hacia el pasado. Qué bueno. Entonces, yo decía, hombre, esto es lo que me pasa a mí. O sea, yo estoy mirando para atrás porque necesito mirar para adelante. Y al final, y encontré después otra frase, como la que termino acá, el prólogo les estoy mostrando, de Churchill, que dice: the longer you can look back, the farther you can look forward. Claro. Y después hay una frase que encontré terminando, cuando ya estaba esto casi hecho, en los documentos previos al Magnífica Humanidad, la encíclica, había un informe previo bastante completo que se llama Quo Vadis Humanitas, de una frase que dice: un presente que ya no reconoce el pasado tampoco tiene futuro. Y se refiere a la inteligencia artificial o los tipos del Silicon Valley que creen que todo cambió, el ser humano tiende a desaparecer lo que entendíamos por humano. Bueno, pero entonces te hago esa observación a propósito de la frase de nuestro amigo, que
lo importante es qué es lo que se conserva. Entonces, Así es. esa me hace mucho sentido y la habría aplicado porque al final tú vas viendo, a propósito de la política, que es la pregunta tuya, que va a cambiar. Yo diría que se hace cada vez más difícil gobernar, los partidos están bastante desestructurados, la gente dice que los políticos de ahora no son buenos, no se van los mejores a la política, y bueno, hay muchas razones para explicarlo, pero el punto que está detrás y que yo creo que no percibimos bien es cómo la tecnología, el avance tecnológico va cambiando la forma de hacer política. Porque fíjate que cuando asumí como senador hace bastante tiempo, yo me alegré porque al poco tiempo salió el fax. Y podía mandar unas cartas a Arica en el día. Y yo decía, impresionante, no tengo que mandar una carta, bueno, la puedo mandar por aquí, sale por allá, qué mágico. Bueno, eso duró muy poco. Entonces, quiero decir que eso me permitía políticamente estar mucho más atento a lo que pasaba ahí y a reaccionar más rápido. Pero cuando sale con el advenimiento de Internet, la gente no piensa que cuando empezó la Concertación no había Internet. ¿Cómo no puede gobernar? ¿Cómo va a gobernar sin Internet? Exactamente. Ay, que no, esta cuestión, esto apareció en 2007. Sí. Chuta, estábamos terminando la Concertación cuando empezó. Tal cual. Y después las aplicaciones a esto con puras inteligencias para hacer una cantidad de operaciones se empezaron a expandir. Los Facebooks, los Amazon, en la década del 10 al 20. Y eso fue otra gran transformación tecnológica. Y cuando ya el 2022, en noviembre, sale el OpenAI, sí. Chuta. Entonces, ¿cómo gobierno yo cuando al principio tú tienes la majestad del cargo, la representación popular? Los tiempos son más lentos. Tú diseñas un proyecto, lo llevas a cabo. ¿Cómo lo hago ahora cuando antes de hablar ya me han bombardeado 10.000? Son TikToks y Instagrams y videos. Entonces, yo, autoridad, me siento mucho más débil. Y tengo que escuchar y no puedo decidir a la velocidad que la gente dice las cosas porque la gente las dice nomás. Pero la complejidad de la decisión es mucho mayor. Entonces, eso está explicando tanto los fenómenos que observamos ahora. Primero, partidos que ya no son intermediarios entre la gente y la autoridad de gobierno, porque cada uno puede mandar el mensaje que quiere, todos creen que tienen poder porque mandan un tweet, un X, como se llama ahora, o un mensaje. ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo se gobierna una sociedad en que hay todo tipo de cambios y variedades y que la gente no se agrupa por tener un set de principios común? Porque yo puedo pensar algo sobre el aborto y algo distinto sobre el clima y algo distinto sobre las concesiones de obras públicas en fin, ¿cómo agrupo eso? Entonces, yo creo que falta un buen estudio que mire eso y ver cómo la política puede perfeccionarse. Por ejemplo, ¿puedo yo usar algún procedimiento o algún algoritmo que en el diálogo que podamos establecer allí en esos espacios digitales, en vez de que tú polarices, converjas, excluyes las posturas polares que se atrincheran y no conducen a acción útil, porque más bien paralizan la acción? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, buscar esos algoritmos que existen que puedan permitir a la política transformarse en un espacio no fragmentado, no segmentado, en que yo estoy con mi amigo, el otro está con su amigo, y yo vivo esta vida y yo vivo esta otra. No irreal, sino que a las distintas realidades que tú puedes inventar, porque estás inventando realidades todo el día con esto. Al final tú gobiernas y tú, como ser humano, avanzas en tu relación con la realidad concreta, con la naturaleza concreta, con las acciones concretas, con las personas concretas. Entonces, ¿cómo puede la tecnología, bien usada, no solo para cuestiones comerciales de atiborrarte
y agitarte con productos que induzcan a esa conversación del ser humano, a la comunidad. Entonces, yo me he preguntado mucho eso a lo largo del libro. Y no tengo respuesta, pero yo creo que ahí hay un problema mayor. Pero va a quedar planteado, no tengo duda, el día de la presentación con las personas que están invitadas a comentar, porque el caso de Josefina Arao, obviamente Carlos Peña, de Claudia conozco menos, pero lo que uno lee y como una tendencia es que está quedando claro que tanta preocupación por la inteligencia artificial está dejando de lado el valor esencial y la tremenda potencia, yo diría muchas veces mal ocupada, no de la IA, sino de la IH, y que entendamos todo lo que tenemos con la inteligencia humana, con toda la intuición y el juicio crítico y la capacidad de comprensión de entornos, y que está recién apareciendo, que tenemos que empezar a rescatar los sapiens, lo nuestro. ¿Te fijas? Y es interesante que ahora recién en el panel de la ONU, con los 40 expertos que invitaron, que hay una chilena también participando, en este panel de inteligencia artificial de la ONU está uno de los grandes tótems de la IA y está preocupado justamente de esto. Es decir, un poco lo que hablaba Gastón, de esta curaduría. ¿Dónde empezamos a rescatar el valor de la experiencia, del juicio crítico, de la capacidad comprensiva? Entonces, yo creo que viene un momento muy interesante para las humanidades, para las viejas humanidades que llegan hasta don Sócrates y don Platón y don Aristóteles. Claro, porque eso que tú estás diciendo te lleva al tema de ¿qué educas? ¿Qué enseñas? ¿Y cómo enseñarle al que enseña? Porque hoy día para lo que digo hoy día es un viernes de que estamos hablando, de agosto, por si se ve después esto o alguien. Por supuesto. Hubo un congreso del futuro de los jóvenes en la mañana en Matucana 100. Ah, mira. Y el tema era la inteligencia artificial, cómo les sirve, de qué tienen que preocuparse, cómo deben pensar, cómo deben actuar, cómo deben ellos cuidarse, cómo los muchachos tienen que tomar la iniciativa y decir lo que hay que hacer porque son los que la están viviendo más intensamente. Y entonces, claro, se enfatizaba especialmente la dimensión de la capacidad de discernir, de la capacidad de inferir como humano, no la máquina, de la capacidad de distinguir la veracidad, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, la capacidad de interactuar distintas generaciones y no verlas como ver el mundo distinto, sino hablando, juntar una misma mirada. Y que gasten más tiempo en hablar con ustedes mismos, consigo mismo, no solo con la más. Y que entonces decía un tipo que estaba analizando encuestas y todo eso, que si bien los mayores dicen a los jóvenes están usando el tiempo mal y no tienen relaciones personales reales, digamos, las tienen virtuales. Como alguien que dijo, unos niños que dicen, mi mejor amigo es tal, pero lo conocen, no lo conozco, pero ¿te has juntado con él alguna vez? No, nunca me he juntado, pero es mi mejor amigo. Entonces, y que los mismos jóvenes reconocían y se autocriticaban de estar usando. Yo noté, fíjate en esa conversación, que como todas las cosas grandes de la humanidad, se corrigen en la propia sociedad. Por ejemplo, yo creo que va a venir de los propios jóvenes una reacción para defenderse de algo que los achica, si no lo manejan. Sí. O sea, en la medida que yo lo domino, me hace crecer. En la medida que me domina, me hace decrecer. Bueno, yo el otro día le preguntaba a la IA, me llamó la atención que había una nueva generación de jóvenes muy deportistas, con hábitos de vida de buena alimentación, que no toman alcohol, que hacen deporte. ¿No? Y yo le dije, ¿pero por qué se produce esto? Bueno, es natural que cuando se den muchos cambios
que pueden ser amenazantes, que el ser humano se prepare para eso. Entonces, no sé si has notado que hay una juventud más joven ahora que está con una forma distinta que de los millennials hacia abajo, un poco quizás más parecida a la nuestra, de los baby boomers, digamos. Me llamó mucho la atención. Claro, dijo, sí, es natural que el ser humano, cuando hay problemas, entonces se prepare para, y Claro, no se debilite. claro, que la amenaza no te destruya, Claro, que te aísle o te lleve, por ejemplo, en el caso, si ponemos esto en la democracia, porque uno de los fenómenos que se ha detectado en todo este último tiempo, con el desorden mundial, la guerra, en fin, y los avances tecnológicos, el cambio climático, la inteligencia artificial, las pérdidas de empleo, sumadas a la supervivencia económica, el crimen organizado, las migraciones. Entonces, que eso te lleve a aislarte y a tener miedo y ceder libertad, hay que cambiarla por un exceso de seguridad. Y el que se percata de eso y que muchas veces manipula tus miedos, que es una de las grandes reacciones hoy día contra quienes están usando las tecnologías y los algoritmos para asustar y manejar, manipular, transformar la realidad. O sea, en algún momento se pensó que la Internet iba a ayudar en ese sentido y después se transformó más bien en una forma de polarizar. Claro, por el uso que da el que la diseña, la emplea para ganar dinero, entonces te hace adicto a algo y saben una cosa, que lo que más produce adicción es la amenaza. El ser humano reacciona y ve, a ti te pasa, a mí me pasa, cuando veo algo peligroso, yo leo de inmediato. Si alguien me va a decir que las cosas están bien y me invita a reflexionar sobre la filosofía o sobre la belleza de las flores y de la música, que es lo que hace alegre la vida al final. No la veo, la voy a ver en la tarde cuando me desocupe, como no me desocupo nunca, pero la que me produce miedo la veo al tiro. Después de la amenaza. Claro. Entonces, esa capacidad de discernir, por eso es tan importante el otro tema que tal vez vamos a tratar de mirar futuro, porque el futuro te dice que al final lo conduce el hombre, no es la tecnología. La tecnología te permite expandir tus capacidades, no aplastarlas, pero tal vez tenemos un déficit ahora por la velocidad en que se ha producido el cambio tecnológico de comprensión y de control. Comprensión y control. Mira. Estamos haciendo un experimento social, una investigación con 650.000 lectores y hemos reunido unas 42 elementos culturales que representan a los chilenos. Y justamente uno de esos... ¿150.000 dijiste? ¿650.000? 650.000. Que son los comentarios que se van Claro. agregando. Y lo procesan. Claro, entonces Exacto. se va multiplicando por los comentarios. Claro, hemos publicado como 100 columnas con contenidos del proyecto País, que tiene justo lo que decías tú, una mirada muy histórica, porque nos empezamos a dar cuenta que hay un ciclo repetitivo en Chile cada 40 años, desde Freire hasta el día de hoy, e incluso posiblemente de antes. Entonces nos empezamos a preguntar con antropólogos, historiadores como Gabriel Salazar, antropólogos como Pedro Meje y otros, durante más de 10 años, de dónde venía la explicación del comportamiento de los chilenos. Llegamos a tener una buena aproximación, diría yo, que nos ha permitido anticipar lo que ha pasado en los últimos 20 años, y decidimos entonces pasarlo a un nivel ya más científico. Entonces con la Universidad de Chile tomamos esta cantidad de interacciones, y una de las conclusiones es justamente lo que tú decías. En el caso chileno, la reacción ante las amenazas es muy fuerte y es lenta en producirse, pero cuando se produce es muy radical, muy de alto impacto. extrema. Y eso nos ha pasado cada 40 años. Entonces, una de las cosas que tenemos como virtud cultural es que en un mundo con más desafíos, más peligro, los chilenos van a funcionar con una capacidad de reacción bastante superior.
Y eso se ve en los terremotos, se ve en distintas circunstancias, ¿eh? Entonces, al final, acá lo que estamos hablando es de una arquitectura cultural que viene de la herencia cultural lejana, ¿ya? Y que te explica los comportamientos actuales, y eso lo estamos fundamentando con dos fuentes. Una, la misma interacción con esta cantidad de lectores, con muchas interacciones, pero también con hechos ciertos, o sea, históricos, ¿sí? Y ahí, fíjate, se da una situación bien interesante, que estas 42 hipótesis culturales, muchas de ellas no se validan con la percepción de los lectores y la interacción, ¿ya? Pero sí se validan con hechos históricos. Entonces, también nos damos cuenta que los chilenos no se conocen a sí mismos, porque tienen una percepción de cómo son, que no representa bien los hechos reales. Eso quiere decir que cuando se producen los problemas, tienen un comportamiento más de acuerdo al histórico que a lo que ellos creen que van a tener en la actualidad. ¿Mm? O sea que la reacción colectiva domina sobre lo que cada uno piensa que Sí, es. claro. Y más que una reacción colectiva, es su propia herencia cultural. Es Su como un propia herencia etos. cultural. Genético. Es cultural porque son códigos de conducta. Claro. Por ejemplo, el chileno no soporta la anarquía, el caos, el ruido, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, está en un ambiente que hay mucho ruido, se siente agredido, ¿ya? Y reacciona como si lo estuvieran agrediendo. O sea, son comportamientos que son muy particulares de los chilenos, lo cual básicamente tú detectas que hay comportamientos que no son iguales en otros países y que llegan a conductas que son bastante radicales. Esto lo estudió mucho Simon Anholt, ¿no? Que es un británico que está a cargo de este tema de identidades de los países, que le llamó mucho la atención que Chile no tenía identidad cultural en Europa y en Estados Unidos. Entonces, bueno, lo contrató la Fundación Imagen País, estuvo trabajando en Chile, Sí. y él llegó a la misma conclusión. Dijo, los chilenos tienen contradicciones culturales. Por ejemplo, son muy legalistas, pero muy ágiles para saltarse las leyes. Evaden el conflicto. La frase española antigua que aplicaban acá en Chile, la ley se acata, pero no se cumple. Claro. Bueno, eso viene de los españoles entonces, ¿ya? Hay otras que vienen de los mapuches, ¿ya? Por ejemplo, el chileno evade el conflicto, pero cuando ya no tiene opción, es muy radical en el conflicto. O sea, pasa de tratar de escapar a ser muy extremo, ¿ya? Lo cual obviamente sorprende, porque cuando tú ves que alguien no quiere entrar en conflicto, no esperas que de un segundo a otro va a tomar una actitud mucho más extrema que alguien que está buscando el conflicto. Bueno, entonces, son como 10 cosas que detectó Anholt, que nosotros ahora las estamos testeando, ¿cierto?, con este experimento social. Ajá. Y con hechos históricos. Ahora, ¿eso qué nos permite? Nos permite identificar cuál es la idiosincrasia del chileno. Yo diría algo así como que el chileno, mientras funciona el sistema europeo, se comporta como europeo. Cuando falla el sistema europeo, vuelve a ser mapuche. Vuelve a las ollas comunes, a la solidaridad, a la cohesión, a los liderazgos que no son por cargo, sino que son por mérito, ¿ya? Todo eso es el código de las organizaciones adocráticas que plantea Henry Mintzberg, que se ve muy bien representado. Ahora, ese tipo de cultura en un mundo de caos, de muchas amenazas, es el ideal. El mismo Ángel lo dijo, o sea, estas organizaciones adocráticas que se autoorganizan, adocan los desafíos, obviamente son las organizaciones del futuro. Bueno, esa es la herencia cultural que tenemos bajo esta capa europea, ¿cierto?, que aflora cuando el sistema europeo falla, en los terremotos, en las guerras, en todos los conflictos. Entonces, fíjate que es bien interesante porque lo estamos testeando y validando con este experimento social y con hechos históricos. Y eso obviamente a los políticos les serviría mucho porque
No, a te mí permite anticipar lo que va a pasar. te estoy escuchando con mucha atención. Me gustaría leer el documento de este inglés. Te puedo mandar ese material, sí, es muy interesante. Por favor. Y llegamos a la conclusión de que tenemos una herencia cultural extraordinaria, ¿m? Que quizás no funciona muy bien cuando nos va bien. O sea, es una herencia cultural que funciona muy... Cuando nos va bien, somos más anárquicos, eh, más individualistas, más egoístas, y ahí por eso el índice de confianza interpersonal que mide la OCDE es el más bajo de la OCDE. Pero ese es cuando, digamos, nos relajamos y no funcionamos bien cuando estamos en la abundancia y en la comodidad. Pero es muy diferente cuando estamos en la situación de amenaza. El comportamiento ya no es ese y tenemos un nivel de confianza interpersonal súper alto en esas circunstancias, porque básicamente sabemos que estamos todos, digamos, con el cuchillo con los cuchillos entre los dientes, digamos, que, que vamos a reaccionar. Y de hecho, Chile pasa por épocas lentas y cuando viene una amenaza se acelera y se transforma. ¿Ya? Y tú lo ves históricamente. Bueno, eso quizás llegar a entender todo esto nos permitiría alguna vez evitar esos ciclos. Claro, te Claro, pregunto porque una de las preguntas que me hacen algunas personas que me vienen a preguntar sobre el libro, algunos ahora recién, digo, Mm. misma conversación, ya es como muy inicial. ¿Qué es qué es la característica del chileno para la política que usted deduce de tus 60 años de análisis? Interesante. ¿Qué mira, buscan los chilenos? mira qué ¿Por bonito. qué votan como votan? ¿Por qué eligen a los que eligen? Que es distinto que qué virtudes tiene el elegido. Mm. Uno siempre se concentra en el líder, pero la pregunta es, ¿por qué votan por ese y no por otro? Puede haber algo de una eterna apuesta, ¿eh? De estar por un tema de esperanza, de expectativas, apostando, porque ya sabemos que los chilenos no leen los programas presidenciales, hemos visto en los foros que ni siquiera los candidatos saben exactamente lo que está muchas veces en su programa. La gente no lee programas políticos en las campañas. Y me da la sensación de que una pista de esto de por qué votan los chilenos es el ir apostando, es entregar un voto de confianza. Que yo agregaría ahí que los chilenos tenemos una herencia cultural que no me extrañaría que fuera la más fuerte en el mundo respecto de la libertad y la dignidad humana, porque era una sociedad que no era esclavizada, ¿cierto? Que vivió en un Edén. Con las pruebas genéticas estamos demostrando que no había interrupción genética por 5.800 años. O sea, los pueblos como el mapuche y otros del sur estuvieron absolutamente aislados porque no había gran mezcla genética con otros pueblos. Entonces vivían en una paz y tranquilidad y aislamiento que lo llamaba Bengoa, que murió hace poco, la cordialidad de las comunidades ribereñas, ¿no? Era una sociedad pacífica que vivía en un mundo que se dedicaba más a su perfeccionamiento personal que al tema de acumulación de riquezas o de poder, porque eso estaba fuera de su cosmovisión, ¿ya? Tenían que ser austeros para no endeudarse con la naturaleza, no podían acumular riqueza. Entonces era un pueblo muy sano, pero esta acentuada preocupación o interés por la dignidad humana hace que cuando están preocupados de ese tema elijan un líder, y cuando eligen los líderes buscan un toque, porque los mapuches tenían a los loncos que eran el Estado de Derecho, y cuando había un problema interrumpían ese Estado de Derecho y buscaban un toque, que era el jefe que venía a resolver un problema, ¿no? Entonces, si uno lo piensa así, ¿ya? Cuando estamos preocupados de la parte de dignidad humana, elegimos un toque que venga a mejorar el factor dignidad humana. Cuando estamos preocupados de alguna amenaza bélica o crimen organizado, ¿cierto? Vamos a elegir adocráticamente para adaptarnos al problema a un líder que venga a solucionar ese otro problema. ¿Está bien? Entonces, esa lógica se ha dado en estos ciclos de 40 años.
Fíjense, se va recurriendo, se va repitiendo, y obviamente que hay mucho costo humano en eso, po. Sin duda. O sea, lo ideal sería tener un sistema que no nos autogeneremos ciclos y elijamos en una dirección y en la otra, sino que pudiéramos... Pero parece que nuestra cultura lamentablemente no funciona tan bien cuando estamos en la comodidad y en la abundancia. Bueno, por eso que algunos historiadores hacen esta... Yo no comparto esa... Mire, no se preocupe, si va a haber una No, sí, sí. cada 40 o 50 años. Entonces dicen 1833, la primera constitución. La que duró bastante, además, pero antes viene toda la crisis y la pelea Claro. entre Prieto y Freire. Claro. O sea, Freire era liberal, Freire tenía el apoyo popular total. viene una guerra complicada entre chilenos. Bueno, entonces no era la primera. Siga usted. Fíjate, Después yo dice diría que... 1891. Segunda. Tercera, 1973. Claro. ¿Cuándo va a ser la próxima? Claro. ¿No el estallido podría asimilarse a eso? Entonces, efectivamente, una de las lecciones históricas puede ser la creación de formas institucionales de anticipación que no tenemos. En Chile no hay ninguna institucionalidad de estudio de futuro o de comportamientos de futuro. Nadie previó que iba a caer la natalidad como ha caído. Esos son cambios de comportamiento. Eso no es cambios tecnológicos, pero puede estar inducidos por el desarrollo de la sociedad, lo que sea. Esa es otra discusión. Pero que se producen esas crisis. Entonces, yo no creo en las cosas inevitables, pero sí creo que un problema nuestro es... No, yo tampoco creo en las cosas inevitables. Yo creo que hay que estudiarlas por eso mismo, claro. Sí, sí, yo te entiendo, pero han ocurrido. Han ocurrido, claro. Lo estás diciendo. No es que uno diga que tienen que ocurrir, no, han ocurrido. Y entonces, ¿cómo nosotros, el estallido social, como otros, la magnitud que tuvo esa movilización social después de haberse quemado las estaciones de metro? Es que el punto es ese, o sea, una sociedad que no es tonta, ve esa quemazón. Fíjate, mi abuela decía, lamentablemente la experiencia de otros no les sirve a los nuevos y vuelven a repetir los mismos errores. Yo creo que la falla nuestra está ahí, o sea, este análisis de comportamiento, de arquitectura de comportamiento cultural, es tan claro que tú de ahí podrías sacar conclusiones, digamos, válidas para el futuro, pero no se hace eso. Hay que hacerlo, pero la institucionalidad además, o sea, crear mecanismos que estabilicen los cambios entre un gobierno y otro, que estabilicen los cambios en el mismo gobierno cuando van cambiando los ministros, que detecten los procesos sociales más profundos, la lucha contra la desigualdad, la lucha por la libertad, la baja de la pobreza, el malestar, por ejemplo, toda esta teoría del malestar nace ahora. ¿Por qué? La velocidad de los cambios, el aumento de las expectativas, la necesidad de la gente de tener resultados inmediatos en procesos que son mucho más complejos. Entonces, ¿cómo creamos mecanismos de participación, de escucha, que nos eviten los quiebres? Porque uno puede decir, bueno, el quiebre de la Unidad Popular, como no se dieron cuenta que estaba la escoba, bueno, y la dictadura como empieza a matar gente como loca y viola todos los derechos humanos y quiebra. Entonces, las salidas de madre, ¿por qué llegamos a punto de salidas de madre? ¿Cómo no podemos anticipar? Yo creo que esa es una gran lección política. Sí. Yo creo que históricamente tenemos un motivo del por qué, pero todavía no sabemos cómo evitar eso. Hay una cosa que sí podría ayudar, a que mientras más complicado el mundo esté, menos espacios de relajo vamos a tener. Entonces, probablemente el chileno no va a cometer muchos errores cuando está amenazado. Claro. O sea, no hay mal que por bien no venga. Es como que mientras peor se venga el futuro, mejor vamos a funcionar y de forma más consistente, digamos, probablemente. Sí. Ahora, no me extrañaría que pasara eso. Sergio, nos quedan unos 5 minutos. Quiero ponerte un poquito en aprieto de jugártela. Hace más o menos 22, 23 años, tú estuviste a cargo de la educación. Ministro de Educación con el presidente Lagos. Si uno toma este periodo hacia atrás, es prácticamente lo mismo que nos queda para llegar al 2050. Tomado el punto en que estamos hoy día, o sea, ya jugamos el primer tiempo,
donde tú partiste chuteando la pelota cuando partió la agenda digital. Tengo el recuerdo nítido en un evento lo que en ese minuto era el edificio, creo que Diego Portales, lo que hoy día es Gabriela Mistral, en un gran encuentro de la agenda digital. Y tú planteaste como ministro de Educación algunos de los sueños. Y uno de esos era que tú querías que los chilenos habláramos inglés. Así lo entendí yo esa vez, y que había que poner el inglés porque el mundo global, etc. Ha pasado este primer tiempo. Estamos en el 2026, hay nuevos actores, pero uno podría proyectar más o menos, pensando en perspectiva, en toda tu especialidad también, en estas miradas estratégicas, lo que en ese minuto para ti era el inglés. ¿Qué es hoy día, pensando que se puede proyectar en una dimensión de tiempo similar? A mí me despertó, me reafirmó las intuiciones y otras me las deslocalizó consultando con la gente. O sea, las veces que yo he tenido alguna influencia política, hay una sabiduría en la gente que no reemplaza la sabiduría del político. La sabiduría del político está en entenderla, tal vez, o captar su necesidad, su visión. Y yo noto que esta tecnología te aleja. Por ejemplo, toda la idea ahora, cuando cambian los gobiernos, ¿y qué le pasó? Nos desacoplamos de las necesidades de la gente. Entonces, yo recuerdo haber entrado en Coquimbo, había una carpa y había un acto que me invitaron de educación. Y le pregunté a la gente que estaba ahí, había muchos papás. Yo quiero hacer esto, no sé qué les parece a ustedes, quiero que todos los jóvenes tengan inglés y computación. En ese tiempo era Así era. el lenguaje que usábamos. O sea, quiero que los dos van de la mano y abran el futuro. Tiene que saber lo que pasa en el mundo y tiene que tener capacidad de manejo de la ciencia, la tecnología y lo digital para no quedarse rezagado frente a los cambios que van a venir. Y la gente, las mamás, los papás, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Queremos que mi hijo tenga una oportunidad que yo no tuve, que vaya a la educación superior, y por eso lanzamos el CAE, a pesar de todas las protestas, fue una gran revolución educativa en Chile. Yo creo que todavía no se mide toda su implicación de que tengamos tantos jóvenes estudiando con la gratuidad después, en fin. Entonces era captarlo a la gente. Esa es una cosa que te puedo responder y que creo que tiene que estar activa siempre y tienes que estar preguntando, porque al final un buen gobierno, como decía Aguirre Cerda, gobernar es educar. Eso ha tomado una importancia creciente hoy día. O sea, si yo digo quiero proteger la democracia, quiero conseguir el desarrollo, quiero conseguir inclusión social, nada de eso lo puedo hacer si no mejoro la educación para la democracia en los colegios. Si no manejo desde chiquitito, que aprendan ya no a programar, porque el coding ahora desapareció y lo hace la propia inteligencia artificial, a saber qué es la inteligencia artificial. No solo usarla, cómo se crea un algoritmo, cómo se estructuran estas capas neuronales que imitan el funcionamiento del cerebro para ir procesando, cómo lo que se llama educar al learning, deep learning. ¿Qué es eso? Entonces, si tú me preguntas ahora, yo diría, la apuesta que yo haría es una nueva combinación de estudios de liberal arts, de estudios liberales, de estudios de historia, de estudios de la filosofía, de estudios de hacer leer, de leer novelas, donde los grandes pensadores escriben sus cuentos que son inventos de la realidad, la innovación, la creatividad, eso por una parte. Y eso coincide con lo que estábamos conversando en un momento, que algunas universidades están empujando a que todos lean esos libros, aunque a los chicos le aburre al comienzo, el que tiene 18 años y entró a los 20, yo quiero aprender algo que me dé plata cuando salga. Claro. Van a estar estudiando filosofía y qué mierda me interesa, perdón, que me interesa que Platón haga el libro de Sócrates y cuenta cómo fue el juicio a Sócrates tantos años después. Bueno, ahí está la sabiduría que te va a permitir adaptarte a los cambios. Ese es el ser humano, que es el que tiene las capacidades de adaptación. Y segundo, yo creo que tenemos que entrar con fuerza a las tecnologías.
porque si no entiendo cómo funcionan, pienso que me dominan y que el robot que me va a hablar y me va a conversar es otro yo y razona igual que yo, claro, pero no inventa igual que tú, no siente igual que tú, no ama igual que tú, no se relaciona con el otro igual que tú. En fin, los sentimientos, las emociones, la creatividad. Entonces, creo que eso requiere que nosotros pongamos mucho más énfasis en ciencia y tecnología. O sea, yo me apostaría de nuevo a esas dos, pero con un equilibrio en la formación de base mucho más grande. Y es por eso que cuando digo, oye, ¿saben ustedes que en tercero y cuarto medio hoy día el 40% más o menos de los jóvenes se pasa a formación técnico profesional y el 60% a humanista? Y que toda la discusión hoy día de la educación, de la universidad, pasa por ese 60% y los otros 40%. Están aprendiendo la base cuando la otra vez se discutía de sacar la filosofía del currículum porque no había tiempo. Claro. O les damos mucho más formación ahora y les abrimos gratuitamente, por último, un estudio post-secundario de 2 años técnicos. Pero los afirmo a base, porque es lo que me les va a permitir a ellos cambiar. O sea, con una formación científica base, con lectura y con los artes liberales. Bueno, el tipo está en condiciones de frente a los cambios, adaptarse y superarlos para uso del bien común y del bien personal. Entonces, esa es mi preocupación, que cuando tengo hoy día, como decía un grupo importante de gente que está trabajando en esto, que el 50% de los chicos cuando están en segundo básico no pueden leer un párrafo seguido y entender lo que dice. Y al mismo tiempo está saliendo ahora los chinos con la nueva, ¿cómo se llama? Karim 3K, no sé. Sí, el Kimi 3. La Kima 3K. Sí. Y además sale el Mythos y sale el Fable. Sí. Entonces dice, pero ¿cómo tengo al mismo tiempo el que no sabe leer? Exactamente. Avanzando a un punto tal que los que las crean esa técnica y ganan esa cantidad de dinero, quieren gobernar el mundo sin democracia. Entonces, esa es mi apuesta. No, a mí me parece, mira, súper potente para ir terminando. Gastón, yo creo que en el CIAF, en el centro que estamos trabajando ahora con la Universidad de Chile, este tema, esto último que comenta Sergio, es fundamental, porque no sacamos nada con subirnos a la misma carrera de qué modelo de lenguaje estamos usando, o sea, de entrar en esta vorágine tecnológica, en un hype, esta vorágine tecnológica, cuando se nos está quedando atrás lo fundamental, que es lo humano, ¿ya? El tema del humano. Oye, quería solamente para otro día, se los puedo compartir, que acabo de leer que los chinos, y esto es un tema político más que tecnológico, Sergio, desarrollaron una cuestión que se llama Light Society, ¿ya? O sea, literalmente una sociedad liviana, pero yo creo que no. Es un sistema de simulación social que utiliza inteligencia artificial para modelar, esto es de ahora, de hace 3 días, a más de 1.000 millones de agentes virtuales. Modelar 1.000 millones de agentes virtuales con perfiles demográficos, recuerdos y personalidades. O sea, serían los primeros agentes que tendrían una identidad. Y lo que van a hacer es simular sociedades. ¿Cómo votarían estos 1.000 millones de agentes frente a temas diversos? Esto ya no es un modelo de inteligencia artificial, esto no tiene que ver con la guerra de los computadores ni de los tokens. Esto que ya es entrar al meollo de lo que es la sociedad humana. Por eso digo que es una tecnología, sin duda, pero lo que están detrás a gran escala, tú hablabas, Gastón, de un experimento que estamos haciendo muy concentrado, diminuto, esto de los chinos, conociendo además que cuando los chinos anuncian algo es porque ya tienen algo andando. Entonces, te voy a mandar el link, Sergio, porque yo encuentro que esta noticia va mucho más allá del chat GPT y del Claude, y etcétera, etcétera. Entonces, esto está recién empezando. Está recién empezando. Musk también, que siempre saca ideas
que uno pensaba rarísima y no tienen nada de raro, son más visionarias, calculan que en un tiempo prudente va a haber más robots y agentes que seres humanos. Así es. Ahora, Yo ya tengo 5 agentes y soy uno. Claro. ¿te das cuenta cómo nos vamos a relacionar entre nosotros esta misma conversación? ¿Cómo va a tener lugar? ¿Qué significa? Y puede ser tan suelta como está aquí, porque los tres nos conocemos. Mm. No, si no nos conociéramos, no conversaríamos de la misma manera, ni tendríamos confianza uno en el otro. Por supuesto. Entonces, ¿cómo podemos avanzar para que la relación humana-humano, en Eso un es. mundo que va a estar interferido por tantos robots como seres humanos o más, Sí. ¿cómo tú vas a saber en un momento que estás hablando con un humano y qué relación vas a tener con el humano y qué relación no dependiente vas a tener del robot? Así es, tal cual. ¿Y cómo vas a evitar que en un momento te digan, y con razón, bueno, si el robot sabe tanto de usted como usted, que vote el robot en la democracia, entonces va a ser una democracia robótica? Por Entonces, eso esta y eso simulación. está encima, o sea, no estamos No hablando. son preguntas válidas, súper importantes, claro. Sí. Y Bueno, que no tienen Sergio, todavía respuesta. muchas gracias. Bueno, como siempre, podríamos tener muchas conversaciones más. Suerte con el libro, y yo creo que cuando ya esté publicado y distribuido, seguramente, Gastón, podemos incluirlo como insumo para el Sí, CIAP, claro. el trabajo con los No, alumnos. sí, ¿Ah? No, me por encantaría. supuesto. Y te vamos a mandar, Sergio, estos 2 documentos que te comentamos, el que mencionó Gastón, para que les pueda echar una mirada. Eso es clave, porque para vivir harto hay que ser muy curioso. Muy bien. Sí, Acá hay Sergio, 3 curiosos, ¿no? Estamos 3 curiosos juntos acá. muchas gracias, Sergio. ¿Ah? Bueno, Y hasta la próxima. Suerte. Que estés muy Un bien. gusto verte, Sergio. gracias Chao, Gastón. por Chao. conversar. Chao. Chao. Chao.